Cuando un niño ayudó a un caballo misterioso, no tenía idea del regalo mágico que le daría a cambio. Lo que sucedió a continuación te dejará sin palabras. En una tarde luminosa y sin nubes, la clase de Sam emprendió una excursión a un prado extenso en las afueras de la ciudad. El área estaba llena de flores silvestres y pasto suave, que se extendía sin fin bajo el cielo despejado. Sam, un niño tranquilo con una mente que siempre vagaba hacia ensoñaciones, quedó cautivado al instante por la serena belleza del campo. Mientras sus compañeros de clase se reunían en grupos para jugar y charlar, Sam sintió la necesidad de explorar los bordes más tranquilos del prado, donde el pasto crecía alto y sin perturbaciones. Se alejó del grupo, sin que nadie lo notara, mientras su curiosidad lo llevaba más lejos. Mientras deambulaba, Sam vio un débil destello entre los árboles cerca del borde del campo. Intrigado, siguió la luz brillante hasta que se encontró con una vista increíble. Un magnífico caballo parado solo en medio de un claro. No se parecía a ningún caballo que Sam hubiera visto antes. El pelaje del caballo brillaba con un brillo suave y etéreo, una luz que parecía irradiar desde adentro. La luz del sol bailaba sobre su melena, haciéndola brillar como hilos de plata, y sus ojos tenían una sabiduría profunda y gentil que hacía que la criatura pareciera de otro mundo por completo. Sam sintió que se le cortaba la respiración al contemplar la vista. Su corazón latía con asombro y maravilla. Incapaz de resistirse, dio un paso tentativamente hacia adelante, atraído por el aura pacífica de la criatura. A medida que se acercaba, una inexplicable sensación de calma lo invadió, instalándose en su mente como una manta cálida. Las preocupaciones, los ruidos y las distracciones del mundo se desvanecieron, reemplazados por una profunda sensación de tranquilidad. Sam se sintió como si estuviera flotando, su entorno se derritiera en una reconfortante confusión a medida que se acercaba al caballo. Sintió que esta criatura tenía una magia que no podía explicar, algo antiguo y puro que lo hacía sentir seguro. Sin darse cuenta, Sam se sentó en la hierba junto al caballo. Sus párpados se volvieron pesados bajo la suave atracción de la presencia de la criatura. Sam apoyó la cabeza sobre la hierba blanda y cerró los ojos mientras una oleada de somnolencia se apoderaba de él. Durante unos breves momentos, sintió como si estuviera soñando, acunado por una suave calidez que aliviaba todas las preocupaciones que había tenido. El caballo estaba a su lado, silencioso e inmóvil, como si lo estuviera protegiendo, vigilándolo en su tranquilo descanso. Sam sintió una paz diferente a todo lo que había conocido, una sensación de que estaba exactamente donde debía estar. El tiempo pasó y, cuando finalmente abrió los ojos, la criatura mágica había desaparecido. El claro estaba vacío, la luz brillante se había desvanecido y no había rastro del caballo que había estado tan inmóvil a su lado. Desorientado, Sam se sentó, parpadeando ante el campo vacío mientras una oleada de decepción lo invadía. El caballo se había sentido tan real, tan vívido, que estaba seguro de que no podía haber sido un sueño. Se puso de pie y miró a su alrededor como si pudiera reaparecer en cualquier momento, pero el prado permanecía en silencio. Una voz repentina lo sacó de sus pensamientos. «Sam, ¿dónde has estado?» Era su maestra, parada al borde del claro, con las manos en las caderas y una expresión que mezclaba alivio y frustración. «Te hemos estado buscando por todas partes. La clase ha estado esperando junto al autobús». Sam vaciló y miró hacia el campo mientras intentaba ordenar sus pensamientos. «Encontré un caballo aquí», dijo lentamente con los ojos muy abiertos por la maravilla. Era hermoso como algo salido de un sueño. No parecía real, pero sé que estaba aquí. La expresión de su maestra se suavizó, aunque un dejo de escepticismo brilló en sus ojos. «¿Un caballo? ¿Aquí afuera?», preguntó con dulzura. «Sam, ¿estás seguro de que no te quedaste dormido para echarte una siesta? A veces imaginamos cosas cuando estamos soñando despiertos». «No, estoy seguro», insistió Sam, con una voz llena de tranquila certeza. «Estaba aquí mismo. Brillaba y parecía que venía de otro lugar, como del cielo». Pero su maestra se limitó a sonreír, el tipo de sonrisa que dan los adultos cuando creen que la imaginación de un niño se ha desbocado. «Vamos a llevarte de vuelta al autobús, ¿de acuerdo? No queremos que te pierdas de nuevo». Le tomó la mano y lo guió hacia el campo donde esperaban el resto de sus compañeros.
Mientras caminaban, Sam echó una última mirada por encima del hombro, con la mirada fija en el lugar vacío donde había estado el caballo. Aún podía sentir la calma que aún persistía, una sensación de magia silenciosa que permaneció con él, incluso cuando el campo desapareció detrás de ellos. Aunque su maestro no parecía convencido, Sam se aferró a la sensación de asombro, seguro de que lo que había visto era real, algo extraordinario destinado solo para él. De vuelta con sus compañeros de clase, Sam intentó explicar el encuentro a algunos de sus amigos, describiendo el brillo radiante del caballo y la increíble paz que le había traído. Pero solo se rieron, burlándose de él por dejarse llevar por su imaginación. Uno de ellos incluso le alborotó el cabello, llamándolo Sam de ensueño. Frustrado, dejó de intentar convencerlos, al darse cuenta de que nadie le creería. Mientras el autobús se alejaba del campo, Sam se sentó en silencio junto a la ventana. Sus pensamientos volvieron a la misteriosa criatura que había visto. Cerró los ojos, reviviendo aquellos momentos en el claro, dejando que el recuerdo de la presencia tranquilizadora del caballo se asentara sobre él una vez más. Aunque el mundo a su alrededor bullía de parloteo y movimiento, Sam se aferró a su secreto, jurando que nunca olvidaría el encuentro mágico. No necesitaba que nadie le creyera. Sabía en su corazón que el caballo había sido real. Después de regresar a casa de la excursión, Sam se encontró incapaz de olvidar el encuentro mágico con el caballo, la imagen de su pelaje radiante, la forma en que parecía brillar suavemente a la luz del sol, se repitió en su mente con una intensidad que parecía tan real como cualquier recuerdo que tuviera. Todavía podía sentir la profunda sensación de paz que lo había invadido en su presencia, una calidez que hizo que su corazón se sintiera lleno y vacío al mismo tiempo. Era como si hubiera tenido un vistazo de algo extraordinario, solo para que desapareciera con la misma rapidez. Cada día después de la escuela, Sam comenzó a caminar por los campos y espacios abiertos cerca de su casa, siempre con los ojos abiertos, siempre con la esperanza de ver al caballo nuevamente. Exploró cada prado, cada claro que pudo encontrar, convencido de que podría aparecer de nuevo si tan solo miraba en el lugar correcto. Pero con cada campo vacío que atravesaba, su corazón se hundía un poco más, al darse cuenta de que tal vez el encuentro había sido un momento único en la vida, un regalo que no podía recuperar. Cuando intentó compartir la experiencia con su familia, se encontró con cálidas sonrisas y suaves asentimientos. Sus padres le seguían la corriente, pero nunca le creían de verdad. Lo escuchaban educadamente, pero él podía ver la duda en sus ojos, su suposición de que su historia era simplemente el producto de una vívida imaginación. Su padre se rió suavemente, alborotando el cabello de Sam y llamándolo soñador, mientras que su madre simplemente sonrió, sugiriendo que había tenido una agradable ensoñación durante su siesta en el campo. Incluso sus hermanos se burlaban de él, riéndose y llamándolo el encantador de caballos cada vez que lo mencionaba. Sam se sintió frustrado, tenía la sensación de que no lo habían comprendido y lo carcomía cada vez que intentaba hablar del encuentro. Sus amigos del colegio reaccionaron de la misma manera, algunos se burlaban de él a la ligera, otros descartaban su historia por completo. Un compañero de clase lo llamó el cuento de hadas de Sam, y otro incluso bromeó sobre unicornios mágicos, lo que hizo que Sam se sintiera como si sus palabras fueran solo un entretenimiento para ellos, algo de lo que podían burlarse juguetonamente. Nadie parecía entender lo real que había sido para él, lo seguro que estaba de haber tocado un objeto mágico. Decidido a aferrarse al recuerdo, Sam se apartó de las burlas, guardándose la historia para sí mismo como un tesoro secreto que solo él podía entender. Comenzó a visitar nuevamente el campo original donde había visto al caballo por primera vez, con la esperanza de que si esperaba lo suficiente, volvería a aparecer. Cada vez que caminaba por el campo, casi podía sentir la presencia del caballo, como un susurro en el aire, algo fuera de su alcance pero siempre cerca. Se quedaría quieto, cerraría los ojos y dejaría que el silencio del campo lo invadiera, deseando que la magia regresara. Pero por más veces que fue, el caballo no reapareció. Aún así, Sam se negó a dejar ir el recuerdo. Mantuvo la imagen del caballo en su mente, sosteniéndola cerca como una pequeña y frágil llama que solo él podía proteger. Había una sensación de pérdida que se instaló dentro de él, una sensación como si le hubieran dado algo precioso y luego se quedaran solo con un recuerdo.
Era un anhelo que no podía describir, una sensación de que estaba perdiendo algo profundamente importante, algo que había tocado solo brevemente pero que lo había cambiado de una manera que no podía explicar. A medida que los días se convertían en semanas, Sam comenzó a preocuparse de que tal vez su recuerdo del caballo se desvaneciera, que los vívidos detalles se desdibujaran con el tiempo. Decidido a preservarlo, comenzó a dibujar al caballo en su cuaderno, tratando de capturar cada detalle que pudiera recordar. Llenó página tras página con dibujos del caballo, su pelaje radiante, sus ojos tiernos, el suave brillo que parecía rodearlo. Los bocetos le brindaron una medida de consuelo, una forma de mantener vivo el recuerdo incluso si nunca pudiera encontrarlo nuevamente en la vida real. A pesar de las dudas de todos, Sam se aferró a la creencia de que lo que había visto era real. Cada noche, antes de dormirse, cerraba los ojos y se imaginaba al caballo, dejando que el recuerdo lo llevara a sus sueños. En su corazón, sabía que algo místico lo había tocado, algo que no podía explicarse como imaginación o un sueño. Era una verdad a la que se aferraba, incluso mientras el mundo a su alrededor seguía dudando. El anhelo de Sam de volver a ver al caballo crecía con cada día que pasaba, su esperanza no disminuía ante la incredulidad de los demás. Estaba seguro de que, un día, se encontraría de nuevo en ese mismo lugar, sintiendo la misma paz, el mismo calor que lo había invadido en el claro. Era una promesa que se hizo a sí mismo, un voto silencioso de seguir buscando esa sensación de magia, sin importar lo imposible que pareciera. Y aunque era joven, llevaba esa esperanza con una fuerza que superaba sus años, decidido a que las dudas de nadie se la arrebataran. Una tarde fría, cuando el anochecer se cernía sobre el pueblo, Sam se encontró andando en bicicleta por un camino familiar. La calle estaba tranquila, con solo el débil resplandor de las farolas atravesando la oscuridad de la mañana. De repente, un auto apareció en la curva, sus faros cortando la luz tenue. El conductor no vio a Sam a tiempo. Con un chirrido de neumáticos y un movimiento borroso, el auto lo golpeó, haciéndolo rodar al suelo. Los transeúntes corrieron a ayudarlo. Sus rostros ansiosos se nublaron mientras la visión de Sam se desvanecía y aparecía. La ambulancia llegó rápidamente y pronto Sam estaba en camino al hospital, su pequeño cuerpo inmóvil en la camilla mientras los paramédicos trabajaban a su alrededor. En el hospital, los médicos entraron en acción, evaluando sus heridas con expresiones sombrías. Estaba claro por la gravedad de sus heridas que la condición de Sam era crítica. Sus padres fueron llamados, sus rostros llenos de miedo cuando llegaron y encontraron a su hijo inconsciente, su respiración débil y su pulso débil. Los médicos hicieron lo mejor que pudieron, pero a medida que avanzaba la noche, se preocuparon cada vez más. Finalmente, llevaron a los padres de Sam a un lado, con expresiones sombrías mientras los preparaban para lo peor. «Me temo que sus posibilidades son muy escasas», dijo uno de los médicos con suavidad, con la voz teñida de pesar. «Sus heridas son graves y hemos hecho todo lo que pudimos. Quiero ser honesto con ustedes, su condición puede no mejorar». La madre de Sam apretó las manos con fuerza, asintió con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. El padre de Sam le puso una mano reconfortante en el hombro, aunque su propio rostro estaba marcado por la preocupación. Se sentaron juntos fuera de la habitación de Sam, sintiendo una impotencia que nunca habían conocido, aferrándose a una frágil esperanza, mientras la noche se hacía más profunda a su alrededor. Dentro de la habitación, Sam yacía inmóvil. Su respiración era superficial, el suave zumbido de los monitores era el único sonido que rompía el silencio. El pasillo del hospital fuera de su puerta estaba en silencio. Las enfermeras y los médicos se movían con cuidado mientras lo monitoreaban desde lejos. Sus voces eran silenciosas, en señal de respeto por el niño y la vigilia de su familia. Pero a medida que se acercaba la medianoche, algo extraordinario comenzó a suceder. Un suave y cálido resplandor comenzó a irradiar desde el interior de la habitación de Sam, llenando gradualmente el espacio con una luz que parecía casi de otro mundo. No era dura ni deslumbrante, sino suave y reconfortante, proyectando una aura cálida sobre toda la habitación. La luz se hizo cada vez más brillante, derramándose hacia el pasillo, llamando la atención de las enfermeras y los médicos que se dieron vuelta, atraídos por su resplandor. La luz no se parecía a nada que hubieran visto antes, tenía una calidez,
una energía que parecía llevar consigo una paz profunda, una calma que se instaló profundamente en los corazones de todos los que estaban cerca. Uno por uno, el personal médico y los padres de Sam, que habían estado completamente despiertos momentos antes, comenzaron a sentir una suave somnolencia que los invadía. Sus ojos se volvieron pesados. Sus pensamientos se ralentizaron mientras se hundían en un sueño profundo y reparador, acunados por la extraña pero relajante energía que irradiaba de la habitación de Sam. Dentro de la habitación, la luz giraba suavemente alrededor de la cama de Sam, iluminando su cuerpo inmóvil con un brillo suave, casi protector. Tocaba sus heridas, bañándolas en calor. Cada moretón, cada corte y hueso roto parecía absorber la energía de la luz. El calor se hundió en su cuerpo, y aunque Sam permaneció inconsciente, su expresión se suavizó. El dolor desapareció de su rostro cuando la luz lo inundó. Era como si lo estuviera envolviendo un abrazo sanador, una presencia tan reconfortante como misteriosa. Afuera, el hospital estaba en silencio. Todos los que estaban cerca habían caído en el mismo sueño tranquilo. La luz continuó su trabajo, brillando constantemente durante la noche, iluminando la habitación con una belleza etérea que parecía extenderse más allá del tiempo y el espacio. La energía se mantuvo constante, llenando la habitación hasta que la primera luz del amanecer se deslizó hacia el cielo. Cuando llegó la mañana, el resplandor comenzó a desvanecerse, retirándose lentamente a medida que se filtraba nuevamente en el aire tranquilo. El personal y los padres de Sam se despertaron poco a poco, parpadeando confundidos mientras se encontraban encorvados en sillas, sintiéndose inesperadamente renovados pero desconcertados. Intercambiaron miradas perplejas, tratando de recordar los eventos de la noche anterior, pero todo lo que podían recordar era la sensación reconfortante que se había apoderado de ellos. Una enfermera se apresuró a ver a Sam, con el corazón palpitando al recordar su estado crítico de la noche anterior. Abrió la puerta y encontró a Sam sentado en la cama, con el rostro tranquilo, los ojos abiertos y claros. Su piel, una vez magullada y golpeada, ahora estaba suave, sin un solo rasguño. Las lesiones que una vez habían amenazado su vida habían desaparecido, sin dejar rastro del accidente. Los médicos y enfermeras entraron corriendo, examinándolo con incredulidad, buscando cualquier signo del trauma de la noche anterior. Pero no importaba dónde miraran, solo encontraban piel sana, entera y sin cicatrices. Los padres de Sam entraron, atónitos y llenos de alegría. Sus lágrimas de desesperación se convirtieron en lágrimas de alivio mientras abrazaban a su hijo, incapaces de comprender por completo el milagro que tenían ante ellos. Para Sam, la experiencia fue surrealista. Aunque recordaba poco de lo que había sucedido durante la noche, sintió una profunda sensación de paz, como si algo familiar lo hubiera tocado, algo que no podía explicar. Un recuerdo fugaz de una presencia radiante pasó por su mente, una calidez que le recordó al hermoso caballo que había encontrado en el campo. Pero mientras trataba de recordarlo, el recuerdo se desvaneció como un sueño, dejando atrás solo una sensación persistente de asombro y maravilla. Una tarde fría, cuando el anochecer se posaba sobre la ciudad, Sam se encontró andando en bicicleta por una carretera familiar. La calle estaba tranquila, con solo el débil resplandor de las farolas atravesando la oscuridad temprana. De repente, un automóvil apareció en la curva, sus faros cortando la luz tenue. El conductor no vio a Sam a tiempo. Con un chirrido de neumáticos y un movimiento borroso, el auto lo golpeó, haciéndolo caer al suelo. Los transeúntes corrieron a ayudarlo. Sus rostros ansiosos se difuminaron mientras la visión se desvanecía y desaparecía. La ambulancia llegó rápidamente y pronto Sam estaba en camino al hospital, su pequeño cuerpo inmóvil en la camilla mientras los paramédicos trabajaban a su alrededor. En el hospital, los médicos entraron en acción y evaluaron sus heridas con expresiones sombrías. Estaba claro por la gravedad de sus heridas que la condición de Sam era crítica. Llamaron a sus padres, sus rostros llenos de miedo cuando llegaron, y encontraron a su hijo inconsciente, respirando débilmente y con el pulso débil. Los médicos hicieron lo mejor que pudieron, pero a medida que avanzaba la noche, se preocuparon cada vez más. Finalmente, llevaron a los padres de Sam a un lado, con expresiones sombrías mientras los preparaban para lo peor.
Me temo que sus posibilidades son muy escasas, dijo uno de los médicos con suavidad, con la voz teñida de pesar. Sus heridas son graves y hemos hecho todo lo posible. Quiero ser honesto con usted. Su condición puede que no mejore. La madre de Sam juntó las manos con fuerza, su rostro pálido mientras asentía, sus ojos llenos de lágrimas. El padre de Sam le puso una mano reconfortante en el hombro, aunque su propio rostro estaba marcado por la preocupación. Se sentaron juntos fuera de la habitación de Sam, sintiendo una impotencia que nunca habían conocido, aferrándose a una frágil esperanza mientras la noche se hacía más profunda a su alrededor. Dentro de la habitación, Sam yacía inmóvil, su respiración era superficial, el suave zumbido de los monitores era el único sonido que rompía el silencio. El pasillo del hospital fuera de su puerta estaba en silencio. Las enfermeras y los médicos se movían con cuidado mientras lo monitoreaban desde lejos. Sus voces eran silenciosas en respeto por el niño y la vigilia de su familia. Pero cuando se acercaba la medianoche, algo extraordinario comenzó a suceder. Un suave y cálido resplandor comenzó a irradiar desde el interior de la habitación de Sam, llenando gradualmente el espacio con una luz que parecía casi de otro mundo. No era dura ni deslumbrante, sino suave y reconfortante, arrojando un aura cálida sobre toda la habitación. La luz se hizo cada vez más brillante, derramándose hacia el pasillo, llamando la atención de las enfermeras y los médicos que se giraron, atraídos por su resplandor. La luz no se parecía a nada que hubieran visto antes. Había una calidez, una energía que parecía llevar consigo una paz profunda, una calma que se instaló profundamente en los corazones de todos los que estaban cerca. Uno por uno, el personal médico y los padres de Sam, que habían estado completamente despiertos momentos antes, comenzaron a sentir una suave somnolencia que los invadía. Sus ojos se volvieron pesados, sus pensamientos se ralentizaron mientras se hundían en un sueño profundo y reparador, acunados por la energía extraña pero relajante que irradiaba de la habitación de Sam. Dentro de la habitación, la luz se arremolinaba suavemente alrededor de la cama de Sam, iluminando su cuerpo inmóvil con un brillo suave, casi protector. Tocaba sus heridas, bañándolas en calor. Cada moretón, cada corte y hueso roto parecía absorber la energía de la luz. El calor se hundió en su cuerpo, y aunque Sam permaneció inconsciente, su expresión se suavizó. El dolor desapareció de su rostro cuando la luz lo inundó. Era como si lo estuviera envolviendo un abrazo curativo, una presencia tan reconfortante como misteriosa. Afuera, el hospital estaba en silencio. Todos los que estaban cerca habían caído en el mismo sueño tranquilo. La luz continuó su trabajo, brillando de manera constante durante la noche, iluminando la habitación con una belleza etérea que parecía extenderse más allá del tiempo y el espacio. La energía permaneció constante, llenando la habitación hasta que la primera luz del amanecer apareció en el cielo. A medida que amanecía, el resplandor comenzó a desvanecerse y se fue apagando poco a poco, filtrándose en el aire tranquilo. El personal y los padres de Sam se despertaron poco a poco, parpadeando confundidos mientras se encontraban encorvados en las sillas, sintiéndose inesperadamente renovados pero desconcertados. Intercambiaron miradas perplejas, tratando de recordar los eventos de la noche anterior, pero todo lo que podían recordar era la sensación reconfortante que se había apoderado de ellos. Una enfermera se apresuró a ver a Sam, con el corazón acelerado al recordar su estado crítico de la noche anterior. Abrió la puerta y encontró a Sam sentado en la cama, con el rostro sereno y los ojos abiertos y despejados. Su piel, antes magullada y golpeada, ahora estaba suave, sin un solo rasguño. Las heridas que una vez amenazaron su vida habían desaparecido, sin dejar rastro del accidente. Los médicos y las enfermeras entraron corriendo, examinándolo con incredulidad, buscando cualquier signo del trauma de la noche anterior. Pero no importaba dónde miraran, solo encontraban piel sana, entera y sin cicatrices. Los padres de Sam entraron, atónitos y abrumados por la alegría. Sus lágrimas de desesperación se convirtieron en lágrimas de alivio mientras abrazaban a su hijo, incapaces de comprender por completo el milagro que tenían ante ellos. Para Sam, la experiencia fue surrealista. Aunque recordaba poco de lo que había sucedido durante la noche, sintió una profunda sensación de paz, como si algo familiar lo hubiera tocado, algo que no podía explicar.
Un fugaz recuerdo de una presencia radiante se deslizó por su mente, una calidez que le recordó al hermoso caballo que había encontrado en el campo. Pero mientras trataba de recordarlo, el recuerdo se desvaneció como un sueño, dejando atrás solo una persistente sensación de asombro y maravilla. Descargo de responsabilidad. Esta historia es una obra de ficción. Todos los personajes, eventos y escenarios son imaginarios y no se basan en personas o incidentes reales. Cualquier parecido con personas o eventos reales es pura coincidencia y tiene como único fin contar la historia.